capítulo 1. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a leer el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, hermanos, y en estas conferencias, donde el Señor ha venido hablando al corazón de la iglesia a través de sus vasos, sus ministros que Él usa. Queremos agradecerle a Dios su fidelidad, porque cualquiera de nosotros puede fallar, pero Él no falla. Él es un Padre fiel para colocar la mesa para que sus hijos, su pueblo, pueda sustentarse a través de sus benditas palabras, para que podamos confortarnos, vivificarnos a través de las palabras que Él nos da cuando nos reunimos, como en esta mañana. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos presentes. El Señor ha puesto una mesa para que nosotros nos sirvamos y manifestemos nuestro aprovechamiento a todos, dice las Sagradas Escrituras. Aquí estamos encontrando estas palabras que el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, donde entendemos aptitudes de Dios, cosas pertenecientes a este ser divino. Dice la palabra del Señor que Él es un Rey de los siglos. Es el Rey de los siglos. Pasan los años, transcurren los años, se forman siglos y Él es el Rey, aunque transcurran los tiempos. Inmortal. En la palabra inmortal entendemos que no muere, es inmortal, invisible. Dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25 o 24, por ahí: Dios es espíritu. El espíritu no tiene carne ni huesos, es invisible. Pero podemos hablar de este Dios tan bendito a través de lo que ha hecho por nosotros y para nosotros. Quiere decir que la iglesia lo ve aunque Él sea invisible. Pero nuestro mensaje, con ayuda del Señor, está en esta palabra que dice único. Dios es único, hermanos. Al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Único significa que no tiene comparación.
no hay quien se le iguale, porque fue el único que pensó en nosotros, fue el único que nos amó, aunque en nosotros no había atractividad. Dice que éramos como las hojas que han caído de los árboles y son arrastradas por el viento. ¿Cuánto puede valer las hojas que están caídas y arrastradas por el viento? No teníamos valor, precio. Sin embargo, Él nos amó, no lo ha hecho otra persona más. Levita y sacerdote dicen que pasaron frente a un hombre que estaba medio muerto, pero ninguno de estos dos trató de auxiliar, de ayudar en la condición que estaba aquel medio muerto. Quiere decir que las leyes y los sacrificios no pueden, nunca han podido hacer algo para la felicidad de los hombres y las mujeres. En cambio, el Señor único nos amó, nos perdonó. Es el único que tiene poder, es el único que nos atiende, sea cual sea la hora, esté donde se encuentre el cristiano o la hermana. Es el único que no duerme, Él es el único que no envejece, y es el único donde están las riquezas, donde están las bendiciones que la iglesia necesita. Gracias a Dios, hermanos, por esas aptitudes en Él. Dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a este joven Timoteo: Él es el digno de la honra. Si en tu corazón está honrar a alguien, Él es el único digno de ser honrado. Si en el corazón hay alabanza, Él es el único que merece la alabanza. Porque los demás no han hecho algo por nosotros, hermano. Esta iglesia aquí en San José reconoce que el Señor es el único Dios. Cualquiera que haya sido la circunstancia o las necesidades que ellos han sentido, a Él han recurrido. Dicen los antiguos: todas mis fuentes están en ti, en el Señor. Qué dicha de nosotros, hermanos, tener como un Padre, como un Dios, al único. No hay dioses conmigo, dijo el Señor. Él es el único. Así que si tenemos en el corazón gratitud, es para Él el reconocimiento, es para Él la honra y la gloria. Si cantamos, y aún los hermanos que pasan a cantar aquí en el púlpito con estos aparatos, los himnos no son para los hermanos, las hermanas, es para el único y sabio Dios. Es una muestra de que entendemos que no hay quien por nosotros, sino solamente el Señor. Leamos la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14 dice la palabra de Dios. Versículos que vamos a leer, aquí es el 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová
Dice que a este único Dios, hermanos, un día escogió un pueblo y todo el anhelo del corazón de Dios era que mostrara la diferencia ante las demás naciones. Tú eres único, le dice a los israelitas. Ustedes son un pueblo único. No hay otras naciones, otro pueblo que se parezca a ustedes. Ustedes han sido electos, elegidos. Yo estaba leyendo un tratado donde dice que Dios no necesitaba hijos, sino estos hijos necesitaban un padre. Los israelitas necesitaban un Dios, necesitaban un padre, los hizo sus hijos. Lo deseó en el corazón Dios, que ellos participaran de su santidad, que se les meta en su corazón, decía el Señor, a través de los hombres que usó, en donde se encuentren ustedes, reconozcan que son un pueblo único entre las demás naciones. Pórtense como tal. Traten de cumplir con las exigencias. Y en el versículo 1, si quieren léanlo, en el versículo 1 les enseñaba cuáles eran las cosas que ellos debían de hacer para mostrar que no son como los demás pueblos, pero son un pueblo único, especial, un tesoro para Dios, una cosa, una reliquia en las manos del Señor. Ese pueblo de Israel tiene promesas, hermano. El pueblo de Israel tiene promesas. Dios te ha dado promesas, hermana. Ese pueblo de Israel es un pueblo escogido, es un pueblo electo de parte de Dios también, único, para quedarse aquí sobre la faz de la tierra. Fueron elegidos de entre los demás pueblos para manifestar que en ellos hubo elección, que ellos tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios y que la tierra será para ellos como heredad. Es el único pueblo entre las naciones. Pero pienso que aquí no hay ningún israelita, y si lo hubiera en este tiempo, Dios no está trabajando con el pueblo de Israel. Veamos Cantares. Cantares, vamos a leer. Dios único. Israel es un pueblo único también, muy distinto a los demás pueblos. Tienen sus doctrinas, las cosas que Dios les exige que hagan. Le decía a Dios, no se saquen, decía, no se hagan esas heridas. Ustedes no son como los demás pueblos. No se rapen, decía, no se hagan esos cortes, porque ustedes no son como los demás. Todas esas cosas, pero le decía, eso es para el pueblo de Dios. Leamos Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6, versículos 8 al 10. Vamos a leer. Cantares capítulo 6, versículos 8 al 10. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz.
La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la amaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Con ayuda del Señor, hermano, vamos a tratar de explicar estos versículos leídos. Tenemos en la mirada a un Dios único, la vista único. Ya le decía, no hay quien nos preste tanta atención como Él. No hay quien haga obras maravillosas, solo Él. El único que hace maravillas, el único que ha concedido el corazón de la iglesia, el deseo de su corazón. Él es el único que no le ha negado la petición de sus labios. Bueno, y miramos también que Israel es único, un pueblo muy seleccionado, muy apartado. Pero ahora dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre. ¿Quién será esta? Ya no está hablando de los israelitas. Se está refiriendo a alguien muy especial. Es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que no es el lugar donde nos congregamos, hermanos. Hay quienes le llaman iglesia el lugar donde llegan para cantar los himnos, para escuchar la palabra. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, hombres y mujeres comprados a precio de sangre, hombres y mujeres llamados, elegidos, seleccionados, hombres y mujeres ricos, pobres, sabios, también ignorantes, grandes, pequeños, todos los que un día llegamos porque sentimos el llamamiento del Señor Jesucristo, componemos la iglesia, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerda ese momento, hermana, cuando usted se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda, hermano? Es un momento inolvidable. Yo siempre he pensado, probablemente se nos olvida la fecha, el mes, el año, pero no se nos olvida el momento cuando sentimos el llamamiento. ¿Cuánta gente había? Estaba pensando cuando me entregué al Señor Jesucristo hace casi 30 años. Habíamos 13 personas trabajando en el mismo lugar. Pero de esas 13 personas, yo sentí la necesidad de aceptar a Cristo. Doblé mis rodillas, acepté al Señor por la fe como mi Salvador. Es una elección que nos hizo el Señor de entre todas las gentes que transitan en el mundo haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Fue seleccionada, hermana, fue un seleccionado, hermano. Usted fue elegido para pertenecer a la familia, a la iglesia, diríamos, a la iglesia de Dios única. No hay dos. ¿De qué iglesia es usted? Dice en el mundo. Si no hay dos, una es la iglesia. Es la única. Es un pueblo muy diferente. Hay bastantes grupos. Aquí menciona, dice, 60 son las reinas, son grupos. 80 las concubinas.
Y las doncellas no tienen número, son bastantes. Pero dice el Señor, yo centro mi atención en esta única, perfecta, en esta única elegida. Dice, perfecta mía, es la única de su madre, la escogida. Y el hermano, que es un privilegio. Pero ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer para mostrar que en realidad somos un pueblo, somos únicos aquí? Que somos sin comparación, tal vez alguien puede imitar. Hay gente incrédula que tal vez habla igual que un cristiano. Dice la Biblia que hay quienes tienen obras de cristianos, son incrédulos. Y esto no le hace ser la iglesia, es distinto. Hay falsos también. Pero aquí estamos viendo la iglesia. ¿Cuál es lo que marca la diferencia? También nosotros fuimos elegidos, también se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, estamos aquí para considerar en este versículo 10, ¿quién es esta que se muestra como el agua? ¿Qué hace el agua? Hay un nombre agua, pero el agua en realidad es cuando el sol viene saliendo aquí en el oriente, cuando viene irrumpiendo sus rayos, esas luces. Dice que la iglesia tiene que ser como el agua, la iglesia que siente que es única, la iglesia que siente que es la escogida, la elegida. Su manera de vivir tiene que ser como el alba, infundir aliento. Dice que el alba infunde esperanza, el alba infunde aliento cuando hay enfermedad en la casa. Cuando hay enfermedad en la casa, dice, ya va a amanecer, gracias a Dios. Como que el día fuera a quitarle la enfermedad a nuestro enfermo. Dice que los que están en las cárceles, ellos cuando ven que empieza a salir el sol, se llenan de esperanza. Será este el día en que obtendré mi libertad. Dice que el alba alienta, inyecta, penetra esperanza a la humanidad que está sin Cristo. O es decir, la iglesia tiene que penetrar esperanza, aliento a las personas que están sin Cristo. La actividad de esta única debe ser de esta forma, llenar de esperanza a las personas, a los vecinos. Dice la palabra del Señor, hermanos, sigue diciendo, hermosa como la luna. La iglesia tiene hermosura. La iglesia tiene una figura experta que la hace distinta a las demás. Somos tratados a través de las enseñanzas, de la doctrina que nos rige para que podamos manifestar nuestra belleza, la hermosura como la luna. Hay gente que se inspira mirando la luna. Sí. Hay gente que se debe inspirar mirando la forma de nosotros, la iglesia. Es hermosa la luna, debe de ser hermosa la iglesia. Esclarecida como el sol. Cuando el sol está en el centro, cuando el sol está en su cenit, no hay sombras. Ayer hablábamos o oíamos acerca de la justicia. La iglesia debe manifestar la justicia, esclarecida como el sol. Así debe ser transparente la iglesia. Es la única, dijo el Señor Jesucristo. Hay otros grupos, son 60, son 70 y hay bastantes, pero ustedes son la única que
que recibe esta doctrina, la enseñanza. Manifestemos, hermanos, que somos una iglesia única aquí sobre la faz de la tierra, y nuestro proceder debe ser como el alba, y nuestra hermosura debe ser como la luna, y nuestra transparencia debe ser como la luz del sol cuando está en su cenit, y debemos de ser imponentes como un ejército en orden, dice la palabra del Señor. ¿Cómo será esto? Un ejército en orden no acepta lo que alguien venga a invitarlo, sacarlo de las filas donde está colocado en orden. Vienen las invitaciones del mundo, vienen también las invitaciones de nuestra carne, y vienen también las tentaciones del diablo. Deberíamos de meter en nuestra mente y en nuestro corazón que somos la única, y nuestro proceder debe ser imponente. Tenemos que aprender a decirle no al mundo, tenemos que aprender a decirle no al diablo, no a nuestra carne, para que se vea en nosotros es única. La iglesia es única. Si no, por eso las personas allá afuera dicen algunos, yo vivo mejor que los cristianos. Así dicen algunos, por el mal proceder de algunos cristianos que no entienden el aspecto de esta iglesia que camina, que transita sobre la faz de la tierra, pero que es única. Aprendamos, hermanos, que sí tenemos un Dios único, pero la iglesia también no tiene comparación. No hay una similar, otra igual. No, somos la iglesia de Jesucristo. Tratemos de infundirle aliento a las personas, a nuestros vecinos que todavía no han creído en el Señor Jesucristo. Tratemos, hermanos, manifestar la hermosura a través de los consejos y las palabras que se nos enseñan, especialmente en las conferencias. ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo con tanta enseñanza en las conferencias y reuniones especiales, y aún en los lugares donde nos congregamos? ¿Qué es lo que pretende el Espíritu Santo por manifestarle al mundo la hermosura de la iglesia, la justicia de la iglesia y lo imponente que es la iglesia ante la atracción, ante la invitación de todos aquellos? Dicen que estaba Nehemías por ahí, estaba Nehemías haciendo una gran obra cuando lo fueron a invitar. 3 o 4 veces fueron a decirle las mismas palabras. Ven, le decían, ven con nosotros, ven. Y dijo el hombre, les tuve que decir que yo hago una gran obra, y si acepto la invitación para ir con ustedes, esta obra cesa, entonces mejor de mí no puedo. Ante esas invitaciones que nos hace el diablo, la carne y el mundo, ante esa atracción que